Amparo. Maestro Rodrigo Díez. Tema 2. Teoría del amparo. Subtema 2.7. Improcedencia del juicio de amparo. Artículo 73. Parte 3 de 3. La octava de las causas de improcedencia legal, de acuerdo a la clasificación que hemos seguido, es la de violación al principio de definitividad. El juicio de amparo es un medio extraordinario. Por lo tanto, antes de acudir al juicio de amparo, es indispensable agotar los recursos o los medios de defensa ordinarios por los cuales se pueda revocar o anular el acto reclamado. Y el principio de definitividad lo observamos en distintos casos. Pensemos en el caso de las resoluciones judiciales frente a las cuales procede algún medio de defensa, y es importante que cuando hablamos de resoluciones judiciales nos referimos no solamente a las de tribunales del Poder Judicial, sino también, desde luego, a los tribunales administrativos. Antes de acudir al juicio de amparo, será necesario agotar los recursos o los medios de defensa por los cuales se puedan combatir dichas resoluciones. Desde luego que hay excepciones a este principio de definitividad, como por ejemplo cuando no se emplazó, en el caso de terceros extraños a juicio, etc. Además del caso de las resoluciones judiciales, también opera esta causa de improcedencia cuando está pendiente de resolverse dicho recurso, o en el caso de materia administrativa, contra actos de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando el acto en cuestión se pueda suspender, se puede modificar, revocar o anular mediante alguno de los recursos. Pero como les decía, este principio de definitividad no es absoluto y tiene sus excepciones. Volvamos al caso de los actos administrativos que no provienen de tribunales judiciales administrativos o del trabajo. Será necesario agotar el recurso solo si la ley que regula estos recursos no exige requisitos adicionales para suspender el acto que los previstos en la ley de amparo para la suspensión definitiva. O pensemos también otro caso en el que no es necesario agotar los medios de defensa, es cuando se alega una violación directa a la Constitución o cuando el acto carece absolutamente de fundamentación, o sea, que la autoridad no señala el precepto legal en el que está basando su actuación. El noveno de las categorías, o la novena categoría de causas de improcedencia legales, es el de cesación de efectos del acto reclamado o que dejó de subsistir la materia del amparo. Cesación de efectos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cesación de efectos? Déjenme les pongo un ejemplo que siempre me ha parecido muy claro, que tomé del ministro Góngora. Y él narra un caso de un médico militar que firmó un contrato por 5 años y al término de los 5 años solicita el retiro para irse a reserva y poder ir a la práctica privada. El secretario de la Defensa no le permite, no le da la licencia, y en el informe justificado, que es como la respuesta de la autoridad o la contestación al juicio de amparo de la autoridad, pide que se sobresea el juicio de amparo porque ya cesaron los efectos. ¿Y por qué decía el secretario de Defensa que habían cesado los efectos? Porque en su contestación le dijo: no te puedes retirar, pero esto es provisional. La razón por la que no permito esto es porque no tengo con quién suplir esta falta. Una vez que yo encuentre al candidato, no hay problema. ¿Qué dijo el juez de amparo? Que no había una cesación, porque la cesación de los efectos tiene que ser absoluta y total. La insubsistencia de la materia del amparo, esto es otro caso también muy importante, y pensemos en el siguiente ejemplo: una licencia para llevar a cabo cualquier tipo de acto, para pescar. Si en algún momento se emite un decreto que afecte este permiso, se podría promover una demanda de amparo. Sin embargo, si la vigencia del permiso ya venció, pues entonces
no será procedente el amparo porque dejó de subsistir la materia del amparo, es decir, el permiso. Incluso si se ganara este amparo, no tendría ningún sentido porque ya no hay materia. La 10ª categoría y última de las causas de improcedencia legales es la de por alguna disposición de la ley. Y al principio del módulo les comenté que parecería que esta causa de improcedencia abre el abanico de manera absoluta a establecer causas de improcedencia en cualquier ley. Sin embargo, el criterio tradicional ha sido el de que la referencia a una disposición legal es única y exclusivamente a la Constitución y a la propia ley de amparo. Entonces, de esta manera se cierra la posibilidad, no es posible establecer causas de improcedencia sin ton ni son. Sin embargo, con base en esta fracción, se abre la puerta para las causas de improcedencia jurisprudenciales, porque la ley de amparo regula de manera muy concreta a la jurisprudencia, y esta disposición de la ley, al hablar de la jurisprudencia, pues nos lleva a este tipo de causas de improcedencia, que es el último gran grupo de causas de improcedencia del que les hablaba al principio: las constitucionales, las legales y las jurisprudenciales. Y de las jurisprudenciales hay muchos ejemplos, solo por mencionar algunos, les comento la de actos futuros, actos contra particulares, que esto ha ido cambiando con el tiempo. Poco a poco hemos ido abriendo la puerta, al grado que el proyecto de ley de amparo que se encuentra hoy en el Congreso prevé que los particulares, bajo ciertos supuestos y condiciones, serán autoridades para efectos de amparo. Fin parte 3 de 3. Programa de formación, especialidad de SAT. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Servicio de Administración Tributaria. Esta es una producción del Servicio de Administración Tributaria a través de la Administración Central del Ciclo de Capital Humano. Esta producción tiene fines educativos. 2012. Derechos reservados.